Los tipos de interés de la deuda pública española ya superan el 3% y los de la deuda pública italiana ya rebasan el 4%. ¿Será capaz de aguantar la eurozona estas tensiones financieras? Veámoslo. En unos pocos meses el panorama financiero de la eurozona ha cambiado de una manera radical. A finales del año 2021, la deuda pública española a 10 años pagaba unos tipos de interés por debajo del 0,5% y la deuda pública italiana unos tipos de interés por debajo del 1%. Es decir, que estos estados, a pesar de estar muy endeudados, España carga con una deuda pública sobre el PIB equivalente al 120%, e Italia carga con una deuda pública equivalente al 150% del PIB, estos estados, a pesar de estar muy endeudados, podían financiarse en condiciones muy laxas que no ponían en jaque su supervivencia financiera, que no ponían en jaque su solvencia. Sin embargo, conforme la inflación se ha ido enquistando en nuestras economías, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, y por tanto, conforme los bancos centrales han tenido que reaccionar a esa alta inflación subiendo y advirtiendo que van a subir los tipos de interés, entonces los tipos de interés a los que pueden financiarse los gobiernos, entre ellos los gobiernos español e italiano, esos tipos de interés también han comenzado a subir. Y el problema es que están subiendo a velocidades bastante elevadas. Si hace una semana publiqué un vídeo en el que ya advertía de lo peligroso que eran estas subidas de tipos de interés y constataba que el tipo de interés de la deuda pública española había alcanzado el 2,4%, su nivel más elevado desde el año 2014, en el año 2015 el Banco Central Europeo comenzó a comprar deuda pública, y a su vez también constataba que el tipo de interés de la deuda pública italiana estaba en el 3,5%, de nuevo su nivel más elevado en los últimos años. Si esto es lo que decía hace apenas una semana, ayer los tipos de interés de la deuda pública española e italiana superaron la barrera psicológica del 3% en el caso de la deuda pública española y del 4% en el caso de la deuda pública italiana. Estas subidas de tipos de interés se explican fundamentalmente por la expectativa de que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo sus tipos de interés para contrarrestar una inflación que tiene visos de ser más permanente de lo que inicialmente se temía. De hecho, si nos fijamos en la evolución del tipo de interés de la deuda pública alemana, vemos que sigue una trayectoria similar. La deuda pública alemana hace un año estaba pagando unos tipos de interés negativos del menos 0,5%, es decir, que cobraba intereses por emitir bonos, y hoy, en cambio, ya está pagando unos tipos de interés del 1,6%. Es decir, que en toda la eurozona están subiendo los tipos de interés. No solo en la eurozona. También el tipo de interés de la deuda pública estadounidense está aumentando. De hecho, ayer llegó a su nivel más elevado en los últimos 11 años. Ahora bien, que el grueso de la subida de los tipos de interés que estamos experimentando en países como España o como Italia sea debida al incremento de los tipos de interés que va a acometer el Banco Central Europeo para contrarrestar la inflación, no significa que toda la subida sea explicable por ese fenómeno. Y es que, como podemos ver en este gráfico, la prima de riesgo de Italia y de España también se está incrementando. Es decir, no solo es que suban todos los tipos de interés de manera uniforme, sino que los tipos de interés de España y de Italia suben más de lo que sube el tipo de interés de la deuda pública alemana. ¿Y por qué suben más los tipos de interés de España y de Italia que los de la deuda pública alemana? Pues porque son una deuda relativamente más arriesgada. Hay un mayor riesgo de impago en España y en Italia que en Alemania. No solo eso, el riesgo de impago es creciente con la subida del tipo de interés. Cuanto más altos estén los tipos de interés en España y en Italia,
más riesgo existe de que alguno de estos dos países no pueda hacer frente al repago de su deuda pública. Y por eso, cuanto más suban los tipos de interés, más se ensanchará la prima de riesgo. De momento todavía no estamos en una zona crítica porque, a pesar de la subida de los tipos de interés de la deuda pública española e italiana, la recaudación fiscal del gobierno de España y del gobierno de Italia está creciendo a un ritmo elevado debido precisamente a la inflación. A efectos prácticos es como si el gobierno nos hubiese subido masivamente los impuestos por la puerta de atrás y esa mayor recaudación, de momento, compensa el incremento del coste financiero al que se va a enfrentar el Estado español como consecuencia de la elevación de los tipos de interés. Por tanto, de momento, la subida de tipos de interés de la deuda pública española e italiana es preocupante, sí, pero hay que ponerla en relación con la subida de la recaudación que también está experimentando el Estado español y el Estado italiano. Ahora bien, existe un riesgo muy claro en el horizonte. Para controlar la inflación, el Banco Central Europeo va a tener que subir los tipos de interés y va a tener que subirlos probablemente más de lo que hasta el momento se está anticipando. Si la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo no solo encarece, como ya está haciendo, el coste de financiación de la deuda pública de todos los países de la eurozona, pero especialmente de los países más endeudados, España e Italia entre ellos, si no solo genera eso, la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, sino que además lo que hace es ralentizar la economía o incluso, como reflexionábamos ayer, meter a la economía europea en una recesión, si ese es el escenario, nos podemos encontrar con una combinación muy preocupante para la solvencia de los estados español e italiano. Tipos de interés crecientes por su deuda pública e ingresos fiscales como consecuencia del estancamiento o de la recesión en retroceso. Y si llegamos a esa situación, y no es en absoluto improbable que terminemos llegando, si llegamos a esa situación, la misma supervivencia del euro estaría en cuestión. Para evitar un caótico impago de la deuda pública española o italiana, el Banco Central Europeo tendría que comprar, o al menos anunciar que está dispuesto a comprar grandes cantidades de deuda pública española e italiana para moderar las subidas de los tipos de interés como consecuencia del creciente riesgo de impago que va aparejado a una situación de estancamiento económico y de tipos de interés altos. Pero claro, si la compra de deuda pública de cualquier estado, pero especialmente de estados tan grandes como España, como Italia, y no digamos ya Francia, si llegara a meterse en esa misma situación, y de nuevo no es improbable que Francia termine entrando en una zona de riesgo similar a la de España e Italia, si la compra de grandes cantidades de deuda pública de España, de Italia o incluso de Francia contradice la política monetaria que necesita implementar el Banco Central Europeo para contrarrestar la inflación, pues entonces habrá serias dudas de que el Banco Central Europeo vaya a implementar esa política. Es decir, habrá serias dudas de que termine comprando deuda pública española, italiana o francesa. Y si no compra esa deuda en ese clima tan complicado, los tipos de interés de estos países se dispararían y estarían abocados a una reestructuración de su deuda. Pero es que si el Banco Central Europeo compra deuda pública en grandes cantidades en medio de este contexto, puede ocurrir que la inflación no remita y que, por tanto, desde el lado alemán, desde el lado holandés, desde el lado finés, desde el lado austríaco, países que no tienen problemas con la viabilidad de su deuda pública, puede ser que desde esos países empiecen a protestar, porque si el Banco Central Europeo financia a la periferia europea a costa de castigar con inflación al conjunto de la eurozona, al final serían los ciudadanos empobrecidos de estas economías, de Alemania, de Austria, de Finlandia, de Holanda, quienes estarían subsidiando la emisión de deuda pública por parte de España e Italia. Es decir, que la eurozona se vería sometida a fuertes tensiones, ya sea desde el lado de los países de la periferia europea que querrían que el Banco Central Europeo comprara su deuda para evitar que sus tipos de interés se disparen,
o ya sea desde el lado de los países del norte de Europa, que querrían que el Banco Central Europeo no compre más deuda pública y mantenga una política monetaria restrictiva para conseguir que la inflación, que está erosionando el poder adquisitivo de sus ciudadanos, empiece a descender. Haber incumplido sistemáticamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento dentro de la eurozona tiene estas consecuencias. Hay países que están sobreendeudados, hay países que no pueden subsistir financieramente sin que el Banco Central Europeo los subsidie por la puerta de atrás, pero en la medida en que esa subsidiación de la deuda pública de determinados países por parte del Banco Central Europeo vaya en contra de la política monetaria que necesita implementar el Banco Central Europeo para controlar la inflación, entonces existe una tensión, existe una contradicción entre los intereses de los países irresponsables que se sobreendeudaron y que quieren que el subsidio del Banco Central Europeo permanezca en vigor y el interés de aquellos otros países que fueron prudentes, que no se sobreendeudaron y que están padeciendo una elevada inflación que el Banco Central Europeo debería tratar de controlar, cerrando el grifo del crédito también a los países que no pueden obtenerlo en el mercado porque han perdido todo su crédito en el mercado al estar sobreendeudados. En definitiva, si la inflación se mantiene alta y el Banco Central Europeo tiene que entrar en una dinámica de subidas de tipos de interés, la eurozona puede volver a enfrentarse a una situación de susto o muerte.